Muy buenas, ¿qué tal? Entonces vamos a seguir con el tercer video de este curso. Eh, ya dejamos atrás lo que era el repaso y todo lo que era la introducción al curso y vamos a entrar entonces en lo que es materia nueva. Y vamos a ver el segundo punto del curso, de este cursito de introducción a cálculo integral, ¿sí? Y este, si recordamos, es el punto de antiderivadas. Sí, vamos a ver de qué se trata esto de antiderivadas, ¿sí? Entonces, para introducirnos en este concepto, en este nuevo concepto, vamos a comenzar con un ejercicio, ¿sí? Tenemos que recordar, ya tenemos recordado todo lo que es derivadas, todo lo que es repasado, pero vamos a comenzar con este ejercicio entonces. Bien, entonces tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos una función derivada, ¿sí? Que es esta función f, la cual el resultado da 2x. Y nos preguntan que qué función tiene que ser f de x. ¿Sí? En otras palabras, qué función tenemos que derivar para obtener a esta otra función? Si lo vemos antes de resolver el ejercicio, desde un punto de vista un poco más general, lo que estamos haciendo es el inverso de la derivación, ¿sí? Al igual que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la ecuación 5 por x igual a 10, ¿sí? Para hallar a esto, para hallar a quién es x, tenemos que aplicarle el inverso a esto, o bueno, despejarlo en otras palabras, y obtendríamos que el inverso sería dividir entre 5, o sea, pasar este a su operación inversa, y lo que nos daría que x es igual a 2. Sin embargo, recordemos que las derivadas no son operaciones sobre números, sino que son operaciones sobre funciones como tal. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es idearnos o buscar una operación que sea la inversa a la derivada para entonces hallar a quién es f. Esto, como tal, no es una división, así que nosotros no pudiéramos simplemente pasar a multiplicar a este de x por acá, ¿sí? O si lo haríamos, ¿qué significaría eso? ¿Qué significaría 2x por dx? ¿Sí? Entonces, como no sabemos nada por el estilo, ni esto no nos dice nada, entonces, bueno, ¿qué nos queda? Bueno, utilizar nuestro ingenio y, bueno, hacerlo por tanteo, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que vamos a probar con una función, cualquiera, vamos a probar con que x sea igual, vamos a probar con que con que f de x sea igual a x al cuadrado. Si nosotros derivamos x al cuadrado, ¿qué obtenemos? Justamente 2x. ¿Y de dónde saqué esto? Bueno, que simplemente me acordaba de que x al cuadrado derivado da 2x. Entonces, probemos. En efecto, bueno, es lo que acabo de decirles acá. Vemos que derivamos 2x, reemplazamos a f por x al cuadrado y, bueno, obtenemos 2x, ¿sí? Entonces, bueno, podemos decir o pudiéramos plantear de que f de x, entonces, en efecto, tiene que ser x al cuadrado. Fijémonos que x al cuadrado es una solución, pero acá nos dicen que tiene que ser, o sea, que no hay otra posibilidad, tiene que ser. O sea, que f de x tiene que tener esta forma acá, ¿sí? Veamos si esto es cierto. Pasemos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Porque entonces acá vamos a ver qué pasa si f de x, en vez de ser x al cuadrado como tal, le agregamos un más 4. Vamos a ver qué ocurre. Si nosotros derivamos o lo utilizamos en esta, reemplazamos a f de x por este x al cuadrado más 4 y lo derivamos, obtenemos también a x a 2x. ¿Por qué? Bueno, si vamos a recordar un poco por qué. Porque cuando tenemos que esta es la derivada de una suma, o sea que esto sería la suma de sus derivadas. Tenemos que x, esto se divide en la derivada de x al cuadrado más la derivada de 4 sobre x. Ocurre que la derivada de cualquier constante se anula, se hace 0. Tenemos entonces que esta da 2x, tenemos 2x más 0 es exactamente 2x, ¿sí? Entonces, x al cuadrado más 4 también nos sirve como
solución a nuestra ecuación, porque es lo que tenemos al principio, es una ecuación, ¿sí? A nuestra ecuación, no funciona, ¿sí? Y veamos entonces qué ocurriría, porque es que no solo ocurre con x más 4, también ocurriría con x menos 4, x menos raíz de 2, x menos 7.8, en fin. Si le sumamos o le restamos cualquier constante a x al cuadrado, simplemente cuando la estemos derivando, va a ocurrir que esa parte de la ecuación, o sea, esta parte de la derivación, se va a hacer 0, ¿sí? Entonces, todas son soluciones al problema, todas estas que planteamos, pero ¿cuántas soluciones hay entonces a este problema? ¿Sí? Y bueno, vamos a ver, para contestar esta pregunta, veremos qué tienen en común estas soluciones. ¿Sí? Es algo un poco obvio, pero vemos que todas, ¿sí? Todas las que tenemos en esta página, acá tenemos que este tiene x al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado, o sea que todas deben tener un x al cuadrado. Además, a estas se les suma o se les resta un número cualquiera. Así que vamos a decir que se les resta un número cualquiera, que vamos a decir que es una constante, ¿sí? Y simplemente le ponemos c. Entonces, como c puede ser cualquier, o mejor dicho, esta expresión sirve con cualquier número como solución de nuestro problema anterior. Entonces hay infinitas soluciones, porque a fin de cuentas esta c puede ser cualquier número. Entonces, digamos, pues, ¿cuál es la solución al problema? Como no hay una sola función f de x, porque ya vemos que x cuadrado más 1, x cuadrado menos 2 es solución, no hay una sola solución al problema. Pero podemos decir qué forma tiene f de x, ¿sí? ¿Y cuál es la forma de f de x? Esta de acá. F de x es x al cuadrado más una constante, ¿sí? Y ya con esto tenemos listo nuestro problema. Perfecto. Ahora, ¿por qué comencé con este problema? Porque, como les dije, lo que estamos haciendo acá, en cierta manera, es despejar a f de x. Estamos buscando qué forma tiene f de x. Así no sea una forma, por decirlo de alguna manera, bien definida, porque c puede ser cualquier número, pero sí estamos consiguiendo qué forma debe tener f de x. Ya es algo más concreto, ¿sí? Porque decir f de x no dice nada como tal, sino simplemente que es una función. Pero acá vemos qué forma tiene esta función. De hecho, vemos que es un polinomio, ¿sí? Y que más aún es una parábola que simplemente, por decirlo de alguna manera, se desplaza verticalmente por esta c. Bueno, pero lo importante no es eso. Lo importante es que le estamos dando una solución a este problema, el cual en un principio nos planteaba una derivada de una función que no conocíamos, ¿sí? Lo que estamos aplicando entonces es lo que estamos aplicando es la operación de, por decirlo de alguna manera, de antiderivar, ¿sí? A esta operación de antiderivar es justamente a lo que se le llama integral, ¿sí? Las integrales en sí lo que son las operaciones inversas de las antiderivadas. Como veremos en el siguiente capítulo, veremos que la notación de las integrales, recordemos que cuando les dije que pasábamos esta a multiplicar para acá, entonces nos quedaba algo como dx, ¿sí? Entonces nos quedaría algo así, la ecuación nos quedaría como df igual a 2x por dx. Si nos fijamos en esta parte de acá, es muy parecida a lo que está dentro de una integral, ya que esto a fin de cuentas es una función, ¿sí? Solo que nos faltaría una culebrita por aquí. Pero a fin de cuentas, esto que lo que estamos haciendo nosotros, que dijimos en un principio que era antiderivar, es justamente integrar, ¿sí? Entonces ya resolvimos con esta solución de acá, planteamos nuestra primera integral. Y esta c de acá, bueno, ya veremos más adelante cómo se llama esa c y por qué está ahí, ¿sí? Aunque ya vimos que en realidad está ahí porque simplemente cualquier constante que nosotros le sumemos a nuestra solución no va a modificarla, así que la tomamos como una constante cualquiera. Entonces, para hablar con un poco más de generalidad y ver si esto también se puede realizar con otras funciones, veamos cómo entonces pasa en otro ejercicio, ¿sí? Tenemos la misma ecuación que teníamos en un principio, pero
ahora nos plantean lo siguiente. Que sobre la forma... Esto lo escribí mal. Bueno, lo que quise decir acá, creo que era... Ayer, mientras estaba haciendo esta diapositiva, tenía sueño. El punto es que, ¿qué forma? Esto también, vamos a tachar acá. Entonces sería algo así como, ¿qué forma tendría la función S? Solución a la ecuación, esta de acá, donde f de x es cualquier función. Acá nos hablan de f de x, diciéndonos que, bueno, puede ser cualquier cosa. Pero a quien tenemos que buscar es a S. En otras palabras, tenemos que volver a despejar. ¿Sí? Como ya dijimos, no podemos todavía pasar esto para acá porque todavía no tenemos las herramientas ni los conocimientos para hacerlo, pero, o no para hacerlo, sino para ver qué significaría eso. Pero lo que sí podemos decir, no nos están preguntando directamente qué función, S de x, qué función sería, sino que nos están preguntando qué forma tendría S de x. Si nos fijamos en el ejercicio anterior, vemos que a fin de cuentas esto es una función que depende de x más una constante, ¿sí? Entonces pudiéramos decir que S de x está conformada de la misma manera. Podemos decir que S de x entonces tiene que tener la forma de una función, vamos a ponerle una f mayúscula y ya veremos después por qué usamos una f mayúscula, más una constante. Y esta constante, ¿por qué? Bueno, porque otra vez, siempre que nosotros derivemos S de x, o sea, siempre que nosotros, si decimos que S es igual a esto de acá, entonces siempre que sustituyamos f de x más c y lo derivamos con respecto a x, que vamos a obtener que esto se va a separar en dos derivadas. Una, vamos a derivar a f de x y la otra va a ser la derivada de una constante, que va a ser 0. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué debe ocurrir? Que bueno, ¿qué va a ocurrir? Que nos va a quedar la derivada de esa f de x que está dentro de la s, de la función s, derivada únicamente, ¿sí? Y esto, a fin de cuentas, ¿a quién tiene que ser igual? A f de x, ¿sí? Entonces, f de x, bueno, s de x tiene que tener esta forma, o bueno, vamos a aquí lo escribí, ¿sí? Entonces, s de x tiene que tener esta forma, en donde es una función f más una constante cualquiera, en donde f tiene que cumplir con la cualidad de que al derivarla nos dé la función f de x. Entonces lo que estamos obteniendo aquí es una solución más general a este problema, ¿sí? A esta ecuación, que es la de justamente antiderivar, ¿sí? Ya este video queda hasta acá, ¿sí? Esto lo que, como lo estábamos haciendo, era para demostrar, o para demostrarnos, sino para mostrar cuál es la relación o qué es lo que significa eso antiderivadas, que en realidad, ¿sí?, es integral, es integrar. En otras palabras, integrar es aplicar la operación inversa a las derivadas, ¿sí? Entonces ya este video lo dejamos hasta acá, espero que te haya gustado y bueno, hasta luego, chao.